No se necesita ser perredista o de la izquierda para saber quiénes son los chuchos. Son famosos y muy polémicos dentro de la política. Y hoy tengo de invitado al Chucho Mayor, Jesús Ortega, quien es el coordinador nacional de Nueva Izquierda. Hablaremos sobre el futuro inmediato del PRD, al que lamentablemente llega en medio de una severa crisis, de sus alianzas y también del segundo encuentro internacional de la izquierda democrática. Un evento de gran relevancia política porque asisten expresidentes, legisladores, gobernadores, alcaldes, académicos y políticos de diversos países. Además, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, el uruguayo Eduardo Almagro. Le adelanto que se desarrollará en la capital mexicana y las ciudades de Monterrey y Guadalajara del 25 al 29 de enero. Pero no solo eso, lo que quiero preguntarle a Chucho Ortega, sino además cómo le harán para estar juntos los hombres y mujeres que fundaron la izquierda en nuestro país y que hoy ya no coinciden, vamos, ni en la hora. Quédese conmigo esta noche. El programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Para mí es un placer enorme recibir en este foro a Jesús Ortega, alguien que ha sido invitado en mi programa a lo largo de muchos años, cuando comenzamos hace ya 26 años, casi 27, al aire con este programa. Qué bueno que estás conmigo, mi Chucho. Muy buenas noches, Lolita. Para mí también es un gusto, un placer estar nuevamente contigo, porque ciertamente en tu programa nos hemos encontrado en múltiples ocasiones. Así de verdad, es. muchas gracias. Mi Chucho, cuéntame, ¿qué es lo que viene con esta reunión que se va a llevar a cabo a partir de estas fechas del 25 al 29 de enero? ¿Qué podemos esperar los ciudadanos de este tipo de reuniones? Porque pues yo recuerdo muy claramente, por ejemplo, cuando fue la elección en donde participó el ingeniero Cárdenas y donde estaba también Carlos Salinas de Gortari, en donde la izquierda era un bloque impresionante, en donde eran uno solo, todos eran uno solo, y ahora está pulverizada la izquierda mexicana. Pues es que hay etapas en la vida de las personas, como también hay etapas en la vida de las instituciones, Sí. como los partidos políticos. Y mira, antes de 1988, cuando hace referencia al ingeniero Exacto. Cárdenas y a Salinas de Gortari, que contendieron por la presidencia de la República, también la izquierda estaba dispersa, 6, 7 partidos. Sí. Y hubo una coyuntura que permitió que una gran parte de la izquierda se consolidara y se cohesionara en torno a la candidatura del ingeniero claro. Cuauhtémoc Cárdenas. Ahora también ya llevamos 26 años Sí. de existencia del PRD. Se abren y se cierran ciclos. Y yo creo que hoy se está cerrando un ciclo y, como sucede, también se abre uno nuevo. Hay, bien lo dices, una crisis de representatividad, pero del conjunto de la política, Claro. de todos los partidos, y dentro de ellos me parece que estamos incluidos, desde luego, también la izquierda. Y este encuentro internacional de la izquierda democrática, Lolita, Sí. se trata de que con personas de América Latina, de Europa, de Asia, del Caribe, de México, desde luego, Claro. pensemos sobre cuál debe de ser la izquierda del siglo XXI y, por lo tanto, a partir de pensar de manera diferente, encontremos las mejores formas para que ese nuevo ciclo de la izquierda se dé en las mejores condiciones y se termine con la crisis de representatividad que evidentemente hoy tenemos los partidos políticos en México y en el mundo. ¿Qué tipo de izquierda es la que tú consideras se adapta más a la idiosincrasia del mexicano, Chucho? Yo pondría dos ejemplos. Uno es el del Frente Amplio de Uruguay. Pocas personas saben que son
como 60 organizaciones de izquierda diversas, por eso bien podríamos hablar en plural, Claro. de las izquierdas uruguayas que se conjuntan cada cual con su autonomía, cada uno con su independencia y se conjuntan en torno al logro de un objetivo. ¿Cuál fue el objetivo más notable que en Uruguay alcanzaron hace poco tiempo? Bueno, que ganaron la presidencia de la República Sí. con José Mujica. Así es. Por cierto, es invitado al segundo encuentro. Qué maravilla. Un hombre de izquierda que supo aglutinar con humildad, alejado de toda actitud de arrogancia y de soberbia, aglutinar a las izquierdas en plural. Bueno, y los uruguayos están avanzando en abatir, por ejemplo, la pobreza, en disminuir de manera sensible la desigualdad. Y otro ejemplo que yo pondría es el de los países de de Europa del Norte, donde se ha alcanzado, a mi parecer, con gobiernos socialdemócratas, el mayor grado de desarrollo alcanzado por la humanidad, de bienestar alcanzado por la humanidad. Es impresionante el grado de desarrollo que alcanzaron en estos países gobernados por la socialdemocracia. Bueno, tomando en cuenta las diferencias, creo que en México una socialdemocracia, es decir, una izquierda progresista, no extremista, no violenta, sino una izquierda propositiva, es la que en México puede avanzar para que también alcancemos estadios de bienestar y de desarrollo como los ejemplos que he mencionado, Lolita. Ahora bien, aquí hay un punto interesantísimo que tú acabas de mencionar, la soberbia y la arrogancia. Esas son dos características que, por desgracia, pues son muy significativas en algunos personajes de Correcto. la izquierda y que no ayudan en nada, Chucho. Es cierto, y yo voy a ponerle nombre porque hay múltiples responsabilidades, pero particularmente una. El líder más significativo, impulsado por la izquierda, Claro, impulsado por Cuauhtémoc Cárdenas, así es. impulsado por Porfirio Muñoz Ledo, por Ifigenia. Eberto Castillo, por Ifigenia, Sí, por Arnoldo Martínez Verdugo, por Rincón Gallardo. sí, claro. Ese personaje se llama Andrés Manuel López Obrador. Fue jefe de gobierno, fue 2 veces candidato a la presidencia de la República por el PRD Así es. y dividió a la izquierda y creó un partido. Y ahora él piensa con arrogancia, con ausencia de humildad, que se puede resolver la problemática del país por un solo individuo. Esa sí es exceso de soberbia. Eso es Chucho? exceso de soberbia. Eso es petulancia. Exacto. Y a mí me parece que los problemas de un país se resuelven con el concurso, por cierto, no solamente de la izquierda. Pongo un ejemplo ahora, Alemania, por lo de las alianzas Sí, que sí. decías al principio. ¿Quién gobierna Alemania? Una coalición de los demócratas cristianos con los socialistas, con los socialdemócratas. Son de visiones ideológicas diferentes Sí, sí. y hasta encontradas. ¿Pero por qué están gobernando juntos? Porque encontraron puntos de coincidencia. Es decir, hacer de Alemania un país económicamente muy poderoso, Claro. con grandes grados de bienestar para la ciudadanía. Pero no solamente Alemania, ahí tienes a Grecia. Sí. En una crisis Tremenda. tremenda, Sí. se han unido Sí. sectores de izquierda y sectores de derecha para darle salida al país. Y yo digo, en una situación del riesgo de que México regrese a tiempos del partido casi único, a tiempos del régimen de partido de Estado, bien vale la pena que fuerzas democráticas se unan en alianzas electorales para impedir que se concentre el poder en un solo partido y por el contrario, se distribuya, se democratice el poder político en México y con ello se logren los equilibrios que se requieren
para que México avance y se solucionen los problemas de la gente. Una de las cosas que yo percibo de manera muy clara, mi querido Chucho, es la falta de confianza de la ciudadanía Sí. en cualquier partido político. Correcto. Aquí ya no nada más es el PRI. Correcto. Aquí ya todo mundo es parejito porque todos, de alguna manera, en algún grado, en algún nivel, han sido gobierno. Hemos tenido responsabilidades. Entonces, ¿cómo hacer para que en un momento dado en la izquierda mexicana se pueda tener ciertas certezas de que los candidatos que ustedes seleccionen no vayan a ser ratas, no vayan a ser criminales, no vayan a ser secuestradores, no vayan a hacer todo lo que nosotros hemos visto, mi Chucho? Sí, lamentablemente el crimen organizado o no, pero Claro. particularmente el crimen, ha penetrado las instituciones del Estado mexicano y entre ellas los partidos políticos. Claro. Y por lo tanto, todos, pero yo hablo por el PRD, Sí. tenemos una responsabilidad que podemos enfrentar de la siguiente manera. No seamos tapadera De nadie. de nadie que cometa un delito. Cuando la dirección de un partido se hace omisa frente a un delito cometido por uno de sus funcionarios, entonces está haciendo apología del delito. Exacto. Y está contribuyendo al desprestigio de la política. Por lo tanto, este encuentro va a tratar el tema de la transparencia y de la honradez en la administración pública. ¿Y qué se está haciendo en otros países para evitar que la corrupción se convierta en un elemento que guía a los gobiernos en muchos casos? Claro. ¿Y qué hacer para que los gobiernos creen escudos que impidan que el crimen organizado penetre la administración pública? Hay experiencias muy positivas, como hay experiencias muy desagradables, amargas, muy claro, amargas. A claro. nosotros nos ha tocado vivir de ambas. Hombre, pues ahí tienes lo de Iguala, por ejemplo, Exactamente, ¿no? en el caso de Iguala. Pero ahora en el PAN están viviendo lo mismo, por ejemplo, en Sinaloa. Sí, claro. Y en el PRI están viviendo lo mismo en el caso De Moreira. de Moreira. Sí, claro. Y no lo digo porque mal de muchos, consuelo de pocos. No lo digo por eso. Bueno, consuelo de otra cosa, más bien, mi Chucho. Lo digo porque es un problema que abarca a todo mundo. Por cierto, no solamente de México, es un problema global. Y es entonces cuando como ciudadanos decimos, bueno, ¿y ahora a quién voy a confiar, por vida de Dios? ¿Por quién voy a votar? Por el que actúe de manera diferente. Y por lo tanto, la izquierda, cuando se convierte en gobierno, tiene que ser algo, Lolita, pienso yo, gobernar diferente, y gobernar diferente particularmente en dos elementos: transparencia en el uso de los recursos y dos, honradez en el manejo del dinero que es de la ciudadanía. Y aplicación de justicia, mi Chucho. Claro, fundamental. Porque si tú tienes transparencia, entonces la aplicación de la justicia es casi consecuencia de lo mismo. Claro. Quien actúe de esa manera en los gobiernos, entonces va a recuperar la credibilidad y va a poder terminar con esa crisis a la que hacía referencia al principio del programa. Absolutamente. Y bueno, desde algún lugar de Europa, José Luis Belmar nos tiene una mujer en la historia. Fue la tarde del 17 de diciembre del 2015 cuando el Papa Francisco firmó el decreto para la canonización de la Madre Teresa de Calcuta, la llamada la Santa de los más pobres entre los pobres. Ya en el 2002, el Vaticano reconoció un milagro que se le adjudicó a la religiosa después de su muerte en 1997, la curación en 1998 de Mónica Besra, una bengalí que padecía un tumor abdominal. Sin embargo, el milagro por el que será canonizada ocurrió el 8 de diciembre del 2008, cuando un ingeniero brasileño con múltiples tumores cerebrales y ya en estado de coma iba a ser operado.
La esposa de este le rezó a la Madre Teresa para que lo curara. El enfermo se recuperó milagrosamente. Cuando el médico estuvo listo para operar, se encontró con un paciente que preguntaba que qué hacía allí. La Madre Teresa subirá a los altares el 4 de septiembre, el domingo más cercano al 5 del mismo mes, fecha en la que murió en 1997. Será uno de los eventos más significativos del Jubileo de la Misericordia, del que la monja era un gran ejemplo. La religiosa, nacida en una familia albanesa de Macedonia, fundó su propia congregación en 1950, las Misioneras de la Caridad. Durante más de 45 años consagró su vida a los pobres y a los enfermos, principalmente en Calcuta. En 1937 escogió el nombre de Hermana Teresa en memoria de Santa Teresa de Lisieux, la santa patrona de los misioneros. Ganó el Premio Nobel de la Paz en 1979 por su trabajo con los pobres de las zonas más marginadas de Calcuta, en la India. Fundó la Orden Religiosa de las Hermanas de la Caridad y se le reconoce como la Santa de los Tugurios por su labor entre los pobres y los enfermos. Por otro lado, también ha habido críticas al Vaticano por adelantarse a los 5 años que usualmente se dejan pasar antes de comenzar el proceso de beatificación de una persona, el cual comenzó en el caso de la Madre Teresa 2 años después de su muerte, gracias a una dispensa papal para no tener que esperar a que transcurrieran 5 años después de su deceso, como establece el derecho canónico. Desde Europa, José Luis del Mar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, la Madre Teresa de Calcuta. No se pierdan este evento del 25 al 29 de enero. Va a estar de verdad excelente. Gracias, Chucho, por haber estado conmigo. Lolita, muy amable, muchas gracias y de verdad agradecido de corazón. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.